Hola, ¿qué tal? Soy Jay Corrales y vengo por aquí a dejarles un video que también me han pedido mucho y es la inversión en procesos ejecutivos de remates de inmuebles. Quiero contarles básicamente cómo funciona esto de una forma que puedan entenderlo y una vez les explique, les contaré los pros y los contras de todo este negocio. Lo primero también es entender que el sector inmobiliario es un sector muy amplio, que tiene múltiples formas de participar en él y no solamente es entender el negocio inmobiliario como mucha gente tradicionalmente lo entiende, que es solamente comprar vivienda en un proyecto nuevo donde se financia un crédito hipotecario el 70%, se paga una cuota inicial del 30%. Realmente existen muchísimas formas de invertir en el sector inmobiliario. Aquí les voy a dejar una de tantas que existen y que muchas veces son mucho más rentables y pueden ser más eficientes al momento de obtener un mayor retorno de la inversión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Todo parte de que existe un proceso ejecutivo cuando existe una hipoteca sobre un bien inmueble. Esta persona deja de pagar ese valor, ese préstamo, y entonces el acreedor hipotecario inicia un proceso ejecutivo. Este proceso ejecutivo lo que consiste es que se le solicita al juez que debido al incumplimiento contractual de un crédito hipotecario ordene el remate del inmueble. Una vez transcurrido todo el proceso hipotecario dentro del juzgado, lo que hace el juez es que solicita un avalúo comercial del inmueble. Para esto existen evaluadores que están asignados a los diferentes juzgados. Este evaluador realiza un avalúo que es determinar cuál es el valor comercial del inmueble y presenta ese informe al juzgado. Y a partir de ese momento lo que hace el juzgado es que fija una audiencia para decretar el remate del inmueble y en ese momento el remate del inmueble se hace sobre el 70% del valor comercial. Entonces, para que hagamos una idea sencilla y un ejemplo fácil, vamos a hacer de cuenta que el avalúo comercial del inmueble que el perito evaluador presentó en el juzgado fue de 100 millones de pesos. Esto significa que el juez va a ordenar o va a fijar la audiencia de remate en un valor del 70% del valor comercial, es decir, en 70 millones de pesos. Esto significa que ese es el valor base para la audiencia de remate de ese inmueble. Si una persona desea participar en ese remate, lo que debe hacer es que debe consignar a órdenes del juzgado, normalmente se hace mediante el Banco Agrario, debe ir al juzgado, preguntar cuál es el número de cuenta y consignar a órdenes del juzgado el 40% pero del valor comercial del inmueble. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, para una persona participar en esa audiencia de remate, debe consignar a órdenes del juzgado 40 millones de pesos, porque habíamos dicho que el inmueble valía 100 millones de pesos, el valor del remate va a ser 70 millones de pesos y para participar en el remate se debe consignar el 40%, es decir, 40 millones de pesos. Una vez el juez verifique que efectivamente la persona tiene consignado ese valor, en la fecha del remate se hace mediante sobre cerrado, el juez una vez inicie la audiencia de remate y haber verificado que la persona haya consignado el 40%, recibe la propuesta del valor que yo como participante del remate estoy proponiendo. ¿Cuál es ese valor? El valor mínimo es el 70%, pero de ahí para arriba yo puedo proponer el valor que yo quiera. Si el valor es 70 millones, yo puedo poner 70 millones 500, 71, 72, 78, 80, 100, 120, puedo poner el valor que quiera dependiendo del interés. Normalmente, ¿qué buscan las personas? Es que se lo adjudiquen en el menor valor posible. ¿Qué sucede en términos prácticos cuando se dan estas audiencias? Que existen varias personas que están participando en el remate. Las personas asignan un valor diferencial, puede ser 500.000 pesos más, 600, 1.000.000, 2.000.000, 3, dependiendo también el interés que yo como participante tenga en ese inmueble. Y lo que hace el juez al final es que recoge todos los sobres, porque eso se presenta en sobre cerrado, es decir, en teoría yo no sé cuánto está proponiendo las otras personas, y lo que hace el juez es que abre todas esas propuestas y se lo asigna a la persona que propuso el mayor valor. Anteriormente era una audiencia en vivo, ¿cierto? La gente iba
proponiendo los valores, pero hubo una reforma y ya el proceso se hace mediante una propuesta en sobre cerrado. Y como les digo, el juez al final asigna el valor al mayor, a la mayor propuesta de ese momento para ese inmueble. ¿Qué sucede si no existe ninguna propuesta? El juez asigna una segunda fecha para una segunda fecha de remate. Si en esa segunda fecha tampoco hay ningún proponente que ponga un valor para adjudicar el inmueble, lo que hace el juez es que solicita un reavalúo, porque el juez puede entender que tal vez el inmueble está en un precio muy alto y lo que busca es hacer un nuevo avalúo. Pero en el caso, digamos que ya entonces yo hice una propuesta por 71 millones de pesos y fue la mayor propuesta, en ese momento el juez mediante una sentencia asigna y me asigna a mí como propietario. Es importante tener en cuenta que al momento de que a mí me asignen ese inmueble en un remate, yo tengo hasta 5 días posterior a la fecha del remate para terminar de pagar el equivalente que me falta para ajustar el 70% del valor comercial. En este caso, en el ejemplo que estamos, el valor del inmueble era de 100 millones, el valor del remate era 70%, 70 millones. Para participar en el remate yo debía consignar el 40% del valor comercial, es decir, el 40% de 100 millones que era el valor comercial, entonces 40 millones, y mi propuesta fue 71 millones. Esto significa que yo tengo 5 días posteriores para consignar el excedente de 40 millones a 71 y a orden del juzgado. Adicionalmente a eso, también debo pagar un 1% de impuestos a la DIAN y un 5% al Consejo Superior de la Judicatura del valor del remate, que son valores que uno debe tener en cuenta. Una vez todo esto termine, el juez emite una sentencia que básicamente ese es el título por el cual yo me voy a hacer dueño. Es importante entender que la escritura pública no es el único título, en este caso la sentencia del juez es el título con el cual yo voy a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, registro esa sentencia y a partir de ese momento yo me hago dueño de ese inmueble por compra en una audiencia de remate en un juzgado. Entonces, aquí significa que yo estoy comprando un inmueble que efectivamente su valor comercial es de 100 millones de pesos y lo compré en 71 millones de pesos. A partir de ese momento yo puedo hacer una serie de cosas. Puedo revenderlo, puedo mejorarlo y aumentar el precio para que ya no valga 100, sino que salga 120. Entonces, digamos que adquiero un inmueble a muy buen precio y saneado completamente porque ya todo el proceso completamente termina, el inmueble se lo entregan sin ningún problema, o sea, sin embargo, sin hipotecas, y es como la forma como uno invierte en títulos y en remates judiciales en procesos. Entonces quería compartirles también este video porque sé que mucha gente le interesa este tipo de inversiones. Lo otro importante es cómo me doy cuenta de dónde hay un remate. Existen básicamente dos formas. Una es cada vez que se hace un remate, el proceso, el abogado que está solicitando el remate debe poner un anuncio en un diario de alta circulación. Entonces, si ustedes ven, en el caso de Medellín es El Colombiano, en el caso de Bogotá normalmente es El Tiempo o El Espectador, hay una sección que dice avisos judiciales. Normalmente ahí el juez el abogado notifica de la audiencia del remate y salen todos los datos, el valor del inmueble, la fecha del remate, y uno como interesado puede intervenir en el proceso para mirar las características del inmueble. Adicionalmente, ahí está el número de matrícula inmobiliaria. Yo con ese número de matrícula inmobiliaria puedo pedir un certificado de libertad y en el certificado de libertad está toda la información del inmueble, área, linderos, dirección. Puedo ir a visitar el inmueble para verlo, ¿cierto? Difícilmente lo puedo visitar por dentro porque pues está ocupado por las personas a las cuales le están haciendo el remate, pero cuando tú tienes un perfil inversionista, básicamente con ver un inmueble por fuera, conocer su lugar, su locación, su área y el precio, pues sabes si es una buena inversión o no. Entonces es importante estar siempre acompañados de alguien que te asesore, pero por regla general, un inmueble que se venda en el 70% del valor comercial es una buena inversión. Entonces esa es la forma para darse cuenta y para, digamos, informarse de cuáles son las diligencias de remate que existen. La otra, que es un poco más difícil, pero tú podrías ir también a cada juzgado y los juzgados tienen una cartelera informativa donde me publican todos los actos que van a realizarse, pero digamos que es más complejo porque en Medellín pueden haber 20 o 30 juzgados, mientras que si tú revisas la prensa ahí encontrarías toda la información necesaria para darse cuenta cuáles son los remates y cuáles me interesan a mí como inversionista. Entonces nada, quería dejarles este video. Si tienen alguna pregunta también me dejan los comentarios acá y bueno, nada, espero que les guste y les sirva mucho y a invertir en propiedad raíz, que realmente es una inversión que todos debemos hacer en algún momento de nuestras vidas. Chao, chao.